México ayer y hoy ha albergado a muchas culturas. Estas siempre han sido sincréticas, pues siempre nos ha gustado fusionar aspectos de otras a la propia. Así, aunque no hubiera habido armas de por medio, se habría dado una fusión del cristianismo con las creencias de las culturas de estas tierras. Pero como el hubiera no existe en la historia, ahora narraremos las armas que usaron los europeos para introducir el catolicismo y la erradicación de parte de las viejas creencias originales. Con buenas o malas intenciones de parte de conquistadores, evangélicos y reyes de Europa, todos estos se creían los salvadores de millones de habitantes del continente, a través de la prédica y la aceptación de la verdadera fe, proceso evangelizador que no solo lo sintieron los humanos, sino las tierras, siendo Cristóbal Colón un ejemplo de ello. En uno de sus viajes, Colón en 1493 llegó a una isla del Caribe que llamó Santa María de Guadalupe. Así es, la presencia de Guadalupe se sintió casi 4 décadas antes de lo planeado. Toda la maquinaria evangelizadora se echó a andar empezando por lo más fácil, es decir, los bautizos, como por ejemplo Colón, con indios llevados a España para ser bautizados. Por su parte, Cortés ordenó bautizar a la Malinche y a otras 19 mujeres que le regalaron en Centla. También se refiere el bautizo de los 4 señores de Tlaxcala, el posible bautizo de Moctezuma Xocoyotzin y demás hijos sobrevivientes, entre muchos bautizos multitudinarios. En cuanto a los papeles, tenemos las bulas alejandrinas de 1493, que imponían a los reyes católicos la obligación de evangelizar a los habitantes de las nuevas tierras. Se dio también la llegada de misioneros de órdenes jesuitas, franciscanas, dominicas y agustinas, las cuales crean conventos en múltiples partes del territorio, destacándose la llegada de los primeros 12, igual que los 12 apóstoles de Cristo, los 12 franciscanos, los cuales hablan con algunos sobrevivientes de la guerra para referirles la superioridad del cristianismo sobre sus prácticas paganas. Se realizó destrucción de códices, como lo hizo Diego Landa en Yucatán, pero para sustituir los códices y su acostumbrado uso de parte de los indígenas a la identificación de pictogramas, hicieron libros conocidos como el Catecismo Testeriano, de Fray Pedro de Gante. Emplearon el teatro evangelizador en el propio idioma de los naturales, teniendo como ejemplo la obra La Adoración de los Reyes, la cual se las dejo en los enlaces. Esta obra narra el viaje de los Reyes Magos para conocer a Jesús, la cual era narrada por los actores no en español, sino en náhuatl. También tenemos la práctica común de la destrucción de templos y la colocación de cruces en los lugares paganos de culto, quedando hoy en día recuerdos de ello, claro, con cruces modernas, como en Xochitecatl, el Cerro de la Estrella, y muchas otras construcciones y cerros. También tenemos la colocación de iglesias sobre restos de templos como Cholula, el Tepeyac, Tlatelolco o la propia Catedral Metropolitana. También había el adoctrinamiento de niños con visión cristiana, produciendo con ello varios cronistas indígenas, los cuales, al leer sus crónicas, aparecen palabras como la de Dios, el diablo, el infierno, el cielo, el pecado, entre muchas otras, las cuales eran inexistentes antes de la llegada española. También se llevó a cabo el cambio de creencias y el cambio de fechas en donde se celebraban ceremonias, pues no era como decían en la película de Coco, pues hasta en eso los muertos fueron obligados a cambiar sus hábitos de viaje ante el cristianismo, ya que las culturas prehispánicas no celebraban a los muertos en esos días. Pero bueno, es Disney, ¿qué otra cosa podíamos esperar? Y por supuesto que a partir de la llegada europea comenzaron las apariciones de santos y vírgenes en muchos lugares, citando los 2 ejemplos más significativos y trascendentales de nuestra historia. Cortés y Colón tenían algo en común, su devoción a la Virgen de Guadalupe. Sí, la morenita, pero no del Tepeyac, sino de Extremadura, España. Como ya referimos, Colón llamó a una isla del Caribe como Guadalupe, hoy país de habla francesa. Pero Cortés, también conocido como el Extremeño por haber nacido en esa provincia de Extremadura, así como muchos otros conquistadores, tenían como patrona a la Virgen de Guadalupe y a la de los Remedios. Este estandarte se encuentra en el Palacio de Chapultepec, siendo que habría sido el estandarte de Cortés durante la conquista. Y claro, al compararlo con la supuesta vestimenta de Juan Diego, es evidente el parecido. La original Virgen de Guadalupe vino de España,
Esta es una virgen morena, y no porque, como nos han contado, quiso parecerse a los morenazos indígenas, sino porque pertenece a la categoría de vírgenes negras, color que fue escogido, primero, por la búsqueda de los materiales más resistentes al paso del tiempo, y segundo, porque copiaron el color de diosas paganas previas que tenían ese color de piel, siendo también llamadas vírgenes morenas, debido a que la palabra morena se deriva de moro, y que era un moro, pues así se definían los habitantes musulmanes de África que emigraban a Europa, siendo que al poner vírgenes morenas buscaban atraer y convertir al cristianismo a los moros musulmanes. Pero claro, la Guadalupe Morena de América tuvo una aparición oficial. Esto pasó 10 años después de la caída de Tenochtitlan, el milagroso año de 1531, y se dice milagroso porque no solo en ese año se apareció la Virgen, sino Santiago Apóstol. Santiago o Jacob, mejor conocido por los españoles como Santiago Matamoros, de mucha veneración en España, pues este, según sus creencias, ayudó a la expulsión de los musulmanes de la península. Este aparece en el escudo de armas de Querétaro, y según la leyenda, el 25 de julio, grupos chichimecas pelearon contra españoles en el actual Querétaro, donde en plena batalla, algunas versiones refieren la realización de un eclipse de sol, otros, que apareció una cruz de luz en el cielo, y otras refieren que apareció Santiago Apóstol montando un caballo. Siendo que al ver ese fenómeno celestial los indígenas se rindieron y se convirtieron al cristianismo. Claro, curiosamente, la fecha de aparición de Santiago en Querétaro tiene algunos datos significativos para los indígenas. Algunas teorías refieren que el 25 o 26 de julio, pero de 1325, podría haber sido el día de fundación de Tenochtitlan. Además, en esos días se da el paso cenital sobre Tenochtitlan, y cercano en Querétaro. Paso cenital que se hace consistir en que el sol se sitúa en el cenit o parte más alta de la bóveda celeste, y por esa posición del sol, justo sobre nuestras cabezas no se proyecta ninguna sombra durante algunos minutos. Pero si esta aparición milagrosa no fuera suficiente, resulta que en ese mismo año de 1531, solamente unos meses después, el 22 de diciembre, y sí digo 22 y no 12 de diciembre, en donde estaba antes de la conquista el templo dedicado a la madre tierra de los mexicas y muchos otros pueblos, llamada en náhuatl Tonantzin, apareció la Morenita de Extremadura, ahora llamada Morenita del Tepeyac. Los accidentes no existen. Siendo que la explicación de por qué menciono como fecha de materialización en el supuesto ayate de Juan Diego el 22 y no el 12 de diciembre, se las daré en otro video. Baste no solo ahora decir que el 22 de diciembre, también casualmente, se da el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Y como dije en otro video, el solsticio de invierno representaba el nacimiento simbólico de deidades solares como Mitra para los romanos o Huitzilopochtli para los mexicas, siendo obvio decir que por eso se impuso el nacimiento de Jesús días después del solsticio en la hoy conocida Navidad, siendo muy conveniente que en esta nueva tierra el culto de la Virgen Morena y el niño que llevaba en su vientre se sobrepuso sobre el otro mito de la Madre Tierra y su hijo solar que nació no como niño, sino como hombre. Además de todo lo anterior, se introdujo las misas de aguinaldo, o mejor conocidas como posadas, las piñatas y sus 7 pecados capitales, así como obviamente todo el control de la vida del indígena, desde su nacimiento con el bautizo hasta más allá de su muerte, quedando bajo el control de la iglesia el determinar incluso dónde tenías que ser enterrado. Claro, se dio el sincretismo y hoy varios santos, vírgenes y cristos son la representación de divinidades prehispánicas, siendo hoy en día difícil de saber dónde termina una tradición, dónde empieza otra y qué tan originales se mantienen nuestras tradiciones actuales. Pero esta fue la conquista espiritual y las armas que emplearon para ello.